Mi nombre es Jaime Morales, soy ingeniero agrónomo, como lo pueden ver, trabajo en Agroecosistemas, que es una empresa que da asesoría. Junto a mí trabaja la doctora médico veterinario Belén Ibelic, que es mi esposa. Me la trae de Chile cuando me fui a estudiar la maestría y pues estamos acá. El auspicio de la charla, pues muchas gracias al señor Eric y a la empresa Enlaza Panamá, quien es que auspicia mi presentación, que se trata de manejo de suelo y nutrición de pasto. Yo quiero felicitar al doctor que expuso ahorita, porque vamos a tocar algunos temitas que nosotros estamos tratando de relacionar con eso. Entonces ya estamos haciendo trabajo y es una cosa muy importante medir. Lo que no se mide no se mejora. Mejor no lo pudo explicar el doctor. Miren, a nivel mundial, del 100% de los suelos, el 30% de la superficie terrestre son suelos ácidos. De los suelos cultivables del mundo, 50% son ácidos. Y de los suelos ácidos que están justamente en esta franja, donde se hacen las líneas del trópico, tenemos que el 33% tiene problemas de aluminio a nivel mundial. Y pues Panamá no se escapa de ello y estamos justo entre las dos líneas del trópico. Esto yo lo hago para entrar en contexto a lo que vamos a ir hablando. ¿Cuáles son las causas de la acidificación de suelos? Una, la precipitación, que es lluvia ácida, que eso no lo podemos manejar. Y el problema más grande es que nos caen 2.500 milímetros en X cantidad de meses. Entonces, eso es una causa muy importante de acidificación. Otra es los fertilizantes que usamos. Al fertilizar con muchas fuentes, por ejemplo, de nitrógeno y azufre, acidificamos nuestro suelo. También la incorporación de residuos orgánicos, pero eso es muy baja escala con respecto a las demás, ¿vale? Entonces, esas son las causas principales de la acidificación, más las causas naturales y la posición geográfica en que nos encontramos, por las fuertes lluvias que nos caen durante una época del año. Entonces, yo les explico aquí, antes de entrar en tema de acidificación, un poco de cómo yo entiendo el sistema suelo, para que entremos en contexto. El sistema suelo está compuesto por tres fases. Una fase es la fase de arcilla, ¿cierto? Las arcillas, por ejemplo, la caolinita, que es el 80% de los suelos de Panamá tiene caolinitas, es que tiene un octaedro de aluminio, que es el azul, y un tetraedro de silicio. Todas las arcillas están compuestas por esos dos elementos. Esa fase es insoluble. Como esas dos estructuras que están ahí tienen cargas positivas fuertes, las arcillas adquieren carga negativa para poder balancear los positivos que van por dentro. Luego hay espacios que quedan con un ligando libre donde se deposita el fosfato. Y hay gente que dice, no, que tengo mucho fósforo en el suelo, pero mi fósforo está fijado. Si estuviese fijado, no sale en el análisis de suelo. Él está ligado a las arcillas, retenido. Luego, él pasa a solución de suelo y la planta lo puede comer. Entonces, el término apropiado para hablar de fijación de fósforo no es fijación, es retención de fósforo. Y ahorita vamos a ver por qué. Luego de esa fracción de suelo de las arcillas, hay una fracción que se llama doble capa difusa. Ese nombre doble capa difusa, a mí la verdad no me gusta mucho. A mí me gusta decirle zona de intercambio. ¿Qué es esa zona? En esa zona se mantienen muchos positivos para poder equilibrar todas las cargas negativas que están pegadas a las arcillas. Luego está la solución de suelo. En solución de suelo, por cada positivo hay un negativo. Y una vez cuando en las giras de estudio me preguntaron a mí, ¿qué es pH? Y yo digo, potencial de hidrógeno, así, rapidito. Y dicen, no, esa es la definición más mala que me ha dado un estudiante de pH. Y yo digo, ¿entonces qué es? Y dice, el pH 7 es cuando usted tiene la misma cantidad de hidrógeno y la misma cantidad de hidróxido, o sea que tiene la misma cantidad
de cargas positivas y cargas negativas. Todo el sistema suelo se maneja de forma eléctrica. Entonces, ven en la primera fracción cómo hay muchos negativos, en la segunda cómo hay muchos positivos para balancear esos negativos para que en solución de suelo, que es donde comen las plantas, estén en balance, un positivo por cada negativo. Cuando el pH es bajo, quiere decir que hay más hidrógeno que hidróxidos. Cuando el pH es alto, hay más hidróxidos. Entonces los suelos ácidos de Panamá, bueno, Panamá tiene un 80% de suelos ácidos, la mayoría pues están cargados en hidrógeno por las fuertes lluvias y ahí vienen otros elementos. La planta consume de solución de suelo y de ahí trasloca y produce biomasa. ¿Qué es biomasa? Materia seca y que es lo que comen los animales. Entonces, en suelos tropicales es muy común notar esto. A un menor pH hay una mayor cantidad de aluminio intercambiable, que es el Al+3 que sale ahí. El Al+3, que es aluminio intercambiable, es aluminio tóxico, ¿cierto? Hay otras especies de aluminio que salen a diferentes pHs, ¿cierto? Pero son insolubles. El único que es soluble es Al+3. ¿Qué hace el aluminio para que sea tóxico? Les voy a explicar. Inhibe la elongación de raíces principales y laterales. Destruye la estructura de los ápices de las raíces, o sea, de las puntitas de las raíces secundarias, o sea, de los pelos absorbentes. Es tóxico y bueno, y el aluminio estructural retiene mucho fósforo. Si pueden ver en esa figurita, ahí ven a la mano izquierda mía, derecha de ustedes, una raíz quemada por efectos de aluminio tóxico y a este lado una raíz sana. Entonces, a mí no me gusta decir con micrófono, pero yo siempre explico con mis manos. Una raíz que está de este tamaño, así, chiquitita, de 10 centímetros, consume más o menos que una raíz que está de 20 centímetros. Lógicamente menos. Y eso es lo que hace el aluminio. El aluminio le quema los ápices de los pelos radicales, la raíz tiene menos exploración en el perfil de suelo y por ende tiene menos absorción de agua y nutrientes. Entonces, ¿es importante manejar la toxicidad del aluminio? Sí. ¿Cierto? Yo me respondo a mí mismo. Una pregunta, ¿quiénes de aquí en sus fincas hacen análisis de suelo? El señor Chavarría, porque yo se los hice. ¿Cierto? Muy poco hacemos análisis de suelo. Entonces, ¿cómo medimos esa variable? ¿Cómo sabemos si tenemos aluminio o no tenemos aluminio? Si el 80% de los suelos de Panamá tienen problemas con aluminio intercambiable. Entonces hay que medir con análisis de suelo las cosas. Con este tema, para representarlo de una forma, imagínense que la exploración va hacia acá, de derecha de ustedes hacia izquierda, es un suelo que tiene un pH neutro, abajo pueden ver la figura, hay más raíces, lógicamente voy a encontrar más biomasa. A medida que mi pH se va acidificando, ¿cierto? Voy a tener mucha menor biomasa o menos exploración de raíces. ¿Por qué? Porque el aluminio viene, ¡pam!, le quema las puntitas y no sigue creciendo. Entonces, una planta es proporcional al tamaño de sus raíces y a lo que puede absorber. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros hasta aquí? Bueno. Producción de biomasa. ¿Por qué necesitamos manejar la acidez de los suelos? Para producir biomasa. Porque, como lo dijo el expositor anterior, hay que producir alimento. ¿Y cuál es el alimento más barato de ustedes en la lechería? No es el pasto, ¿cierto? Entonces hay que producir biomasa. En producción de biomasa ya hay muchos cálculos hechos, pero nosotros no hemos hecho muchos en realidad. Hay modelos que dicen que si uno mide la altura del pasto, uno puede hacer un modelo estadístico y decir cuántos kilogramos de materia seca estoy ofertando a mis vacas en esta rotación. Eso sería lo ideal. En lo que nosotros hemos medido en zonas muy húmedas, por ejemplo, me viene a la cabeza una zona de Colón,
nosotros por cada rotación estábamos ofreciendo 3.352 kilogramos de materia seca por rotación, ¿cierto? ¿Alguien de ustedes ha medido eso? ¿Cierto que no se mide mucho en finca? Hay que hacerlo, hay que comenzar a medir. Por ejemplo, en países, bueno, Chile, Nueva Zelanda y otros países tienen eso como regla general. ¿Cuánto tengo de oferta? Vamos a hacer una evaluación de mis potreros antes de pastorearlos para saber cuánto tengo de oferta. ¿Qué potrero me toca pastorear ahora? Porque hay potreros que tienen diferente calidad de suelo y uno tiene mejor recuperación que otro. Entonces todo eso es un tema que hay que comenzar a medir y a considerar en la producción de forraje de nosotros. ¿Y se medirá también en la producción de forraje de corte? Por supuesto que sí, ¿cierto? Entonces hay que medirlo. En otros países, bueno, nosotros podríamos hacerlo así como la primera figurita. Si no tenemos un medidor de plato como lo usan en Chile, por ejemplo, lo hacemos así y hacemos un modelo. Y hay fincas que están haciendo esto y lo hacemos de forma muy rudimentaria, pero medimos, ¿cierto? Hay otras fincas que vienen y correlacionan, esto es un plato de medición de materia seca, y lo meten a la computadora y hacen una correlación y dicen cuánto de materia seca tiene ese potrero. O sea, cuánto ofrece mi potrero para la vaca o para mis vacas. En Nueva Zelanda, donde ya tienen modelos establecidos para cada variedad de pasto, por ejemplo, ya ellos nada más llegan con una reglita y la reglita tiene la cantidad de materia seca que tiene producida en ese momento el pasto, porque ya tienen la correlación, ¿cierto? Y hay otra gente que usa temas más sofisticados, se lo pone en la bota y se le manda un app al celular y dice, no, el potrero que tengo que pastorear es este, ¿cierto? Entonces, yo hablé un poco de suelo, hablé de la importancia de la biomasa y para eso se mejora el suelo. Aquí yo les pongo un ejemplo. A mí me gusta usar esos colorcitos porque guían bastante rápido a uno, pues. Pero esto es un análisis de suelo, de un suelo de Panamá. La verdad, no, es de la cuenca lechera, sí. Y aquí pueden ver que lo que está en rojo está deficiente o bajo. Lo que está en verde está de forma adecuada. Y lo que está en azul está en exceso. Desde el pH hasta el manganeso son los valores que me da el análisis de suelo a mí, el laboratorio. Después de acá están las relaciones, que son cálculos que uno hace, y la saturación de bases, que son cálculos que uno hace. Yo, para interpretar un análisis de suelo lo hago de tres formas, en tres partes, perdón. La primera parte veo el valor que me da el laboratorio de suelos. Aquí me dice, por ejemplo, este primero, que está ácido, tiene buen potasio, o sea, exceso de potasio, bajo calcio, un buen magnesio, no tiene sodio, tiene bastante aluminio, que acuérdense, el aluminio que se refleja aquí es tóxico, tiene buen fósforo, bajo hierro, cobre está bien, zinc está bien, manganeso está en exceso. Eso es lo que uno normalmente dice. Cuando nos topamos con gente que nos recomienda o con empresas que hacen fertilizantes, nosotros tenemos que tener un criterio de evaluación de lo que me están diciendo. Porque por lo general, cuando yo empecé, yo veía un análisis como este y decía, hey, está bajo en calcio y está bajo en sodio, échale calcio y sodio. No es así. Hay que comenzar a averiguar por qué. Entonces, para eso se hacen un poco estos cálculos que están acá. Yo me voy a centrar en saturación de bases. La saturación de bases es como la participación, que tiene cada base del suelo, que es calcio, magnesio, potasio, sodio y acidez, dentro de la solución de suelo que hablamos al inicio. Entonces, aquí, esta saturación me dice que los tres análisis de suelo, a pesar que son diferentes en los valores absolutos, todos tienen deficiencias de calcio. Uno tiene deficiencias de calcio y magnesio y otro tiene deficiencias de calcio, magnesio y potasio. Entonces, si yo lo grafico, me saldrían así. Lo ideal es que calcio esté entre 65 mínimo, y este tiene 38, este 54 y este 34. Nosotros, bueno, por medio de los análisis de suelo que hemos hecho durante ya varios años,
nosotros tenemos una data como de 3.000 análisis de suelo en la cuenca lechera de Chiriquí. Nosotros comenzamos a ver, y solo una finca nos mostraba excesos de calcio a nivel de suelo. Vamos a buscar los datos. ¿Cuál es la finca? Ara San Miguel, porque produce caballo. Y era algo, yo digo, yo solo veo datos, pero cuando comenzamos a analizar, solo una finca mostraba exceso de calcio y magnesio, y era la producción de caballo, de las que teníamos en la data. Todas las fincas, todas las demás fincas tenían deficiencias de calcio. Y si no era de calcio, calcio y magnesio. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? El calcio es un elemento altamente extraíble en todas las vacas lecheras y hay que suplementarlo. Nosotros hacemos como mi abuelito, que venía, cosechaba el arroz, nos llevábamos el calcio, el magnesio, el potasio y todos los nutrientes hacia los granos, nos los comíamos, pero ¿quién devuelve eso? De eso se trata el manejo del suelo. Bueno, y entonces aquí yo les mostré más o menos un balance y cómo uno interpretar un análisis de suelo y saber cuáles son su prioridad como mecanismo de reacción. Pues en este caso, el suelo que a mí más me preocupa es este de 4,41 de pH, que solamente tiene un 34% de saturación de calcio. Es un suelo donde yo fuera muy agresivo al hacer una recomendación. ¿Qué hace, por ejemplo, empresas como Enlasa? En Enlasa se hacen diferentes estrategias para el manejo de suelo, pero resulta que el análisis de suelo de Azuero son muy diferentes a los análisis de suelo de Chiriquí. ¿Cierto? A los resultados. Hay que hacer análisis de suelo para ver qué estrategia uno usa. Entonces ahí las empresas tienen que ir adaptándose a ver qué herramientas utilizan. Hace muchos años, ya 25, se viene trabajando con diferentes enmiendas de suelo. Nosotros lo que hacemos dentro de la empresa, y yo trabajo como asesor de ello, es hacer una combinación de diferentes materias primas en las cuales está óxido de magnesio, óxido de calcio, hidróxido de calcio, carbonato de magnesio, dolomita, que es carbonato de calcio y de magnesio, y carbonato de calcio. Y dependiendo de cada necesidad o de cada zona, se formula en base a la necesidad. Y se usa un mix de cualquiera de estas materias primas. Entonces, hay lugares, por ejemplo, y cultivos, donde usamos X materias primas y hay otros lugares donde esas materias primas no tienen cabida. Pero depende únicamente del resultado de análisis de suelo, si no quedamos a pie. No calculamos nada y me quedo yo sin trabajo. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que hacemos. Mezclar diferentes materias primas para cada situación. Y nunca, es muy difícil que una situación de Azuero se parezca a una situación de Chiriquí. Entonces hay que adaptar las tecnologías que uno tiene. ¿Estamos claros de ahí? Bueno, esas materias primas, se me olvida decir, que dependen mucho de la pureza, de la fineza, humedad y concentración de los elementos que buscamos, en este caso calcio y magnesio. Y yo pondría un énfasis sobre la fineza. Una enmienda que tenga una granulometría grande, rústica, eso no va a penetrar en su suelo, no va a entrar en contacto con la fracción estable del suelo, con las arcillas, jamás. Y usted puede escarbar después y ver los grumos que van ahí enterrándose poco a poco en el suelo, pero no va a llegar. Entonces hay que usar herramientas con mucha fineza. Otra cosa que hablaban en la charla anterior y nosotros pues con Belén estamos tratando de enfatizar es en la medición de los pastos con análisis bromatológico. Yo solo hago, la verdad ni me acuerdo de dónde son, pero se hablaba mucho ahorita de FDA y FDN y miren, por ejemplo, este pasto tiene altos contenidos de fibra. Entonces la fibra es correlacionada con el aprovechamiento de la vaca. Por más bonito que esté el pasto, ella no lo va a comer, lo rechaza, por ese alto contenido de fibra. Y aquí hay otra correlación que por eso puse este análisis, que todas las energías están bajas
con los datos que buscamos ideales para ese tipo de pasto, y el fósforo está bajo. Entonces, una raíz con menos exploración consume menos agua, nutrientes, y dentro de eso el fósforo. Y repercute también en energía. Entonces, hay que ir buscando, y de eso nosotros estamos tratando de comenzar a ligar información, hay que ir buscando cómo se liga la información de suelos con análisis bromatológico, cómo interpretamos de forma adecuada esos datos que nos generan. ¿Hay laboratorios en Panamá que miden eso? Sí. Una vez yo estaba en una reunión, no digo dónde, y se la pasaron 2 horas discutiendo que el laboratorio de Costa Rica era malo, que el panameño era bueno, otros decían que el de panameño era malo, ¿y para qué si no hacemos análisis de suelo? Entonces una pregunta digo yo, ¿quién hace análisis de suelo? Nadie alzó la mano. Entonces, ¿para qué discuten qué laboratorio es mejor? ¿Cierto? Nos demoramos 2 horas discutiendo qué laboratorio es mejor, pues si no hacemos, hay que hacer análisis de suelo. Entonces, cuando yo muestro esos niveles de acidez que mostré acá, ¿cierto? Uno se imagina inmediatamente un suelo así, ¿no? Yo di un barrenazo en estos suelos y fíjense, no sé si la resolución de la foto es tan buena, pero aquí está el horizonte O, que es nada, luego viene un horizonte A hasta aquí, luego viene una acumulación de arcilla y cada vez que va profundizando el suelo es más rojo. A medida que vamos, se me olvidó poner una foto de concreciones de hierro, porque a medida que nosotros vamos profundizando el suelo, hay más aluminio en suelos tropicales. Lo que quiere decir que las raíces van a crecer de aquí hasta aquí, y si uno ve la cinta de medir, que yo creo que aquí es un pie, miren hasta dónde llegan las raíces deficientes. Por eso el pasto está así. Y también, bueno, no hay barreras, hay erosión, es un potrero con alta carga animal y lo degradamos más rápido, ¿no? Entre más rápido lo degradamos, no tenemos árboles, más rápido se lavan las sales de aquí para el mar. Más rápido se queda sin calcio y magnesio y más rápido queda con aluminio tóxico. ¿Sí ven? ¿Estamos claros? Este es un pasto muy bonito, ¿cierto? Esa foto a mí me encanta. Los dueños de esta finca, no voy a decir quién, se dan golpes en el pecho cuando miran esos pastos y dicen, esos son mis pastos. Pero ¿ustedes le ven algún problema aquí en esta pastura? Si alguien ve un problema, que alce la mano y diga. ¿O es perfecta la pastura? No, puede ser la resolución de la cámara, es bien verde. Ajá, di. ¿Más agua? Árboles. No, definitivamente faltan árboles. En realidad esto es un vecino de nosotros, allá en Chiriquí. Y les voy a decir cuál es el problema, y era lo que hablaba el doctor anteriormente. Esta gente deja descansar tanto el pasto que se le pone sazón. Cada vez que van a pastorear las vacas, se encuentran con un pasto súper sazón y solo se comen las puntas del pasto. Y adivinen cuánto es el porcentaje de utilización de la vaca. Si acaso el 10. Y lo estamos midiendo. Entonces, no vale la pena tener un potrero hermoso con una biomasa exorbitante si la vaca lo rechaza. Entonces tienen que estarlo rotando y siempre viene y se come las puntas. ¿Cierto? Entonces, no es solo hacer análisis de suelo, es comenzar a relacionar el bromatológico, comenzar a relacionar el tipo de rotación que tengo para poder ser más eficiente en mi alimentación. ¿Cierto? Y yo soy suelo, yo no soy nada de ganadería, ¿cierto? Pero hay que comenzar a relacionar esos factores para poder tener una ganadería ideal. Entonces, observando todo eso, una de las claves
importante en la producción de biomasa de Panamá tiene que ser empezar por aquí, fertilizar, fuente de nutrientes. De ahí nosotros tenemos una parte del nutriente que nosotros aplicamos queda soluble, otra parte queda disponible y eso depende del suelo, ¿cierto? Otra la absorbe la planta cada vez menos. Si aquí empieza en 10, aquí va en 7, aquí va en 5, aquí va en 4. Y lo que me traduce en carne o leche, el rendimiento queda en 2. Y si yo soy deficiente desde aquí, porque no tengo raíces, todo el sistema se me daña. ¿Cierto? Estas de acá dependen de la planta y de la capacidad de absorción de la planta. La capacidad de absorción de la planta depende de la arquitectura, del largo y de la distribución de las raíces en el perfil de suelo. Y si tengo aluminio tóxico, ya ahí la planta no es eficiente. No produzco biomasa. ¿Qué información tenemos? Por ejemplo, yo cuando estudiaba en Chile, me enseñaban sobre el ryegrass, sobre no sé qué pasto de ahí. Yo decía, no, pero ¿cómo yo voy a estar aprendiendo de estos pastos si allá en Panamá no hay esto? Entonces me puse a investigar los diferentes niveles críticos de variedades tropicales y a investigar el potencial de rendimiento en materia seca hectárea año. Porque uno no puede hacer un plan de fertilización en base a una variedad de pasto de Estados Unidos o Chile. Uno tiene que hacerlo con las realidades de acá. Y para eso hay que investigar estos valores. ¿Qué es el nivel crítico? El nivel crítico es la cantidad de nitrógeno que tiene que estar concentrado en el tejido para que ese pasto pueda producir esta cantidad de materia seca hectárea año. ¿Cierto? El nivel crítico es nitrógeno en todo el tejido, no solo en la hoja bandera, en todo el tejido. ¿Vale? Entonces con eso uno viene y dice, ok, el suelo es un almacén de nutrientes, me los da gratis, lo que tiene el suelo. ¿Sé yo qué tiene el suelo? Quizás no si no hago análisis de suelo. Tengo que saber qué tiene el suelo. ¿Sé cuánta biomasa aspiro a producir? ¿Cómo voy a saber si ni siquiera la mido? Tengo que medirla. Y sé de qué tipo de calidad tiene mi biomasa, tampoco lo sé si no hago bromatológico. Entonces, en ese tema es que nosotros debemos comenzar a meterle fuerza a la producción lechera para poder obtener buenos resultados. Aquí yo pongo, por ejemplo, un plan de fertilización que me lo inventé hoy a las 6:30 de la mañana. No, mentira. Pero es un ejemplo. Es un plan en realidad mal hecho. Solo quiero hacer un hincapié en una cosita. Cuando yo aplico fertilizante a X dosis, aquí está 2,5 quintales, eso equivale a 11.3 gramos por metro cuadrado, esto es por hectárea, él tiene un índice de acidez o un índice de basicidad. ¿Qué es eso? ¿Acidifica o basifica? Si acidifica, el valor es negativo. En este caso, este plan de fertilización tiene nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio. Igual es la misma fórmula en las 4 fertilizadas que yo programé en esta finca X en el año. ¿Cierto? Es la misma fórmula, para no complicarnos. ¿Qué pasa? Si yo aplico el calcio y el magnesio, mi índice de acidez total es de menos 147. ¿Qué es índice de acidez? Es la cantidad de enmienda al 100% de poder de neutralización que yo necesito para neutralizar la acidez que apliqué con mi plan de fertilización. Entonces, ¿de qué vale que yo haga un manejo de suelos, aplique enmienda y aplique todo lo que sea previo a la fertilización si en la fertilización acidifico? Entonces, este es bajo. Miren este de acá que le quité el calcio y el magnesio, 229. O sea que tengo 50, 80 más de índice de acidez.
O sea, solo en la diferencia de estos dos planes de fertilidad, que son las mismas fórmulas, lo único diferente es que una tiene calcio y magnesio y la otra no. Yo tengo una diferencia de 80 puntos de índice de acidez. O sea que si yo aplico tengo que aplicar 80 kilos más de una enmienda al 100% de poder de neutralización para neutralizar la acidez que causé. ¿Sí queda claro el concepto? Entonces, adicional a manejar los suelos con enmiendas, uno tiene que comenzar a ver que sus fórmulas sean menos ácidas. Porque si no, lo que uno hace con las manos lo destruye con los pies. Entonces, bueno, la pregunta siempre es, ¿y cuánto me cuesta a mí fertilizar? Eso ya depende de muchas cosas. La dosis del fertilizante depende de cuánta biomasa usted produce hectárea a año, cuánto puede consumir la vaca o el animal, ¿verdad? Y uno saca una rata de kilogramos de consumo por kilogramo producido de leche o carne. Uno ve cómo vende eso y un porcentaje de reinversión se va a la dosis para poder equilibrar, porque nadie puede hacer un programa de fertilización para producir 18.000 kilos si mi potencial del forraje solamente queda en 12.000. Entonces podemos estar gastando más plata de la cuenta en fertilizantes. Entonces todo eso tiene que llevar correlación, pero todo eso lleva correlación y se gana con información. Si no tenemos información, quedamos dando recomendaciones. No, hombre, echa 12-24-12. Yo soy enemigo del 12-24-12. Y voy a ser el enemigo del 12-24-12 por siempre. Se lo inventó un bananero en el año 1900. Y aquí está un compañero mío de Chiquita, porque yo trabajé en Chiquita. Y eso lo inventó un bananero, el 12-24-12. Y nosotros lo hemos estandarizado por todos lados. Entonces hay que comenzar a usar alternativas diferentes. Y bueno, muchas gracias.